Volvamos ahora al proceso de expansión de la República y los cambios estructurales que fueron sucediendo y que van a derivar en el fin de la República y la llegada del Imperio. Esta enorme expansión estaba gobernada por autoridades que nombraban desde Roma, pero desde Roma no se podía controlar ese poder ilimitado en los papeles que se pretendía tener, pero que en la práctica no llegaba hasta los límites de la República. Esto generó muchos conflictos y abusos económicos, enriquecimientos personales, arbitrariedades en las provincias de parte de quienes se designaba para gobernarlas. No era que cada provincia decidía autónomamente. Se designaba desde Roma, se decidía desde Roma, porque el poder total lo seguía manteniendo centralizado. Pero los conflictos que se generaba y la necesidad de controlar a los territorios que se fueron incorporando hacía que cada provincia necesitara un ejército para poder garantizar el dominio. Entonces, ese ejército comenzaba a convertirse en un ejército casi personal de quienes gobernaban. Además, las provincias debían pagar tributo, pero a la vez no había control de las cobranzas que llegaban a Roma. Perry Anderson nos dice que la política expansiva de Roma se llevó a cabo orientada por dos frentes principales. En primer lugar, el frente de conflicto que en el Mediterráneo occidental Roma siempre tuvo con la ciudad de Cartago. Seguramente alguna vez habrán escuchado nombrar a las guerras púnicas o Aníbal, ese general cartaginés que utilizaba los elefantes en las batallas contra Roma. Bien, en estos enfrentamientos, Roma y Cartago disputaron su lugar como principales potencias del Mediterráneo entre los siglos III y II a.C. El segundo frente de conflicto se ubicó en los territorios conquistados a los reinos helénicos. ¿Se acuerdan aquellos reinos que nosotros vimos en el final de la unidad 3? Bien, esos. La expansión territorial fue acompañada por un proceso de latifundización de la tierra, ya que si bien los pequeños propietarios nunca desaparecieron por completo en Italia, fueron alejados progresivamente hacia los rincones más remotos y precarios, hacia las regiones pantanosas o montañosas que no atraían a los grandes propietarios. Así, la estructura del sistema político romano en la época republicana acabó diferenciándose profundamente de todo precedente griego, porque mientras el campo se llenaba de grandes dominios nobiliarios, la ciudad se poblaba de una masa, podemos decir, proletarizada, desprovista de tierras o de cualquier otra propiedad. Esto generó una nueva capa social, completamente urbana, que no tenía ningún interés de volver al campo y que se mantenía cercana a los intereses de la aristocracia. Además, cada vez reclamaba y obtenía la ayuda de los distintos gobernantes de la ciudad de Roma a través de, por ejemplo, la distribución del grano para el pan, la obra pública, el entretenimiento con obras de teatro o juegos de gladiadores, etc. Al respecto, Perry Anderson nos dice que esos repartos fueron, en realidad, el mezquino sustituto de la distribución de la tierra, que nunca tuvo lugar. Para la oligarquía senatorial que controlaba la República, era preferible un proletario pasivo y consumista a un campesinado recalcitrante y productivo. En cuanto a la forma de explotación de los latifundios, Roma introdujo por primera vez en la antigüedad la explotación esclavista a gran escala, uniendo la gran propiedad agraria al trabajo esclavo masivo. Hablamos de gran escala porque
Se tienen algunos números estadísticos. Por ejemplo, se calcula que en el año 225 a.C. había en Italia unas 4.400.000 personas libres frente a 600.000 esclavos. Pero para el año 43 a.C. había quizá alrededor de 4.500.000 habitantes libres frente a 3 millones de esclavos. De esta manera, la aparición de la esclavitud a finales del siglo III a.C. como modo organizado de producción inauguró el apogeo del poder y la cultura romana. Bien, las sociedades conquistadas sufrían el dominio y la explotación de Roma, y a partir de la creciente necesidad de recursos de la República, cada vez eran más sometidas. Pero no todo llegaba a Roma. ¿Quiénes eran los que se beneficiaban de esta explotación? En primer lugar, las familias nobiliarias, es decir, la aristocracia, esos grupos que detentaban el poder y estaban ligados al Senado, porque cuando se conquistaban las tierras, estas eran repartidas entre los generales que comandaban los ejércitos, pero también entre los senadores con los cuales estos generales tenían relación política. También alguna porción de las tierras conquistadas eran repartidas entre los soldados, sobre todo entre aquellos que se quedaban en las regiones para controlarlas. Además, las tierras nuevas también eran vendidas a quienes tenían acceso al dinero, aunque no pertenecieran a las familias aristocráticas, pero sí contaban con alguna relación con el Senado. También se beneficiaban los que cobraban los impuestos. Estas autoridades que eran nombradas por Roma para administrar los territorios y que se quedaban con una parte de lo recaudado, acrecentando sus fortunas ya pertenecientes a la aristocracia o convirtiéndose en nuevos ricos, como es el caso de los llamados ecuestres. Por supuesto que toda esta situación significaba el agobio de los pequeños propietarios rurales y el aumento de la esclavitud. La expansión significó también el aumento de la cantidad de ejércitos al servicio de Roma, que eran su herramienta de dominio y que estaban organizados en legiones, las famosas legiones romanas. Quizá hayan leído el libro o hayan visto la película La Última Legión. Bueno, esas. Pero estos ejércitos no recibían grandes beneficios directamente del Estado romano. De hecho, ni siquiera se les daba una módica compensación a los soldados. Los legionarios recibían una humilde paga y eran licenciados sin contemplaciones y sin ninguna recompensa por los largos periodos de servicio en los que no solo arriesgaban sus vidas, sino que además perdían con frecuencia sus propiedades. Haberles pagado una prima al licenciarlos habría significado establecer un impuesto, por más ligero que fuera, sobre las clases propietarias, cosa que la aristocracia dirigente se negó a considerar sistemáticamente. El resultado de esto fue la creación de una tendencia inherente a los ejércitos del último período de la República a retirar su lealtad militar del Estado y dirigirla hacia sus generales, quienes en la victoria garantizaban a sus soldados la distribución del botín obtenido. El vínculo entre el legionario y el jefe militar se hizo cada vez más parecido al que existía entre los patricios y los clientes en la vida civil. Es decir, los soldados encontraban en sus generales recompensas económicas y los generales utilizaban a sus soldados para su escalada política. Los ejércitos, así, se convirtieron en instrumentos de los comandantes populares y las guerras empezaron a transformarse en aventuras privadas de los cónsules ambiciosos. Pompeyo, Craso, César, Marco Antonio, Octavio son algunos de los ejemplos que vamos a ver más adelante de esta situación.
Las consecuencias de este proceso van a ser el desarrollo de grandes guerras civiles en toda Roma.